les decía, nosotros vimos primero el objeto general, ¿sí? Comenzamos a ver en general qué cuestiones estaban atravesando, lo fuimos desagregando a medida que íbamos transitando el proceso en las distintas dimensiones que fuimos trabajando. ¿Para qué lo desagregamos? Para poder conocerlo y para poder entrar en análisis, ¿sí? En este proceso fuimos haciendo lecturas y también fuimos recuperando desde una práctica de un otro ese objeto de análisis. Y ahora lo que tenemos que hacer, o lo que estamos haciendo en esta producción, es volver a integrarlo, para poder verlo como un todo, pero un todo complejo. Un todo complejo que está atravesado por múltiples dimensiones y referencias. Entonces, esa cuestión es la que quiero que veamos hoy, y qué es la práctica y por qué trabajamos desde ese lugar la práctica. Así que bueno, pongo para presentar. Seguramente cuando cada uno ingrese, voy a tener que volver a esta pantalla para poder darle permiso de ingreso, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, Moni. Bien, bien. Bueno, hago así. Si lo pongo en modo presentación, no puedo volver rápido a la reunión a dar lugar a que accedan. Entonces, el análisis de la práctica. ¿Qué nos pasa cuando nosotros ponemos esa práctica docente en análisis? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora con esas prácticas o esos casos, esas situaciones que estamos trabajando, ¿sí? Ustedes hicieron observación y entrevista para recuperar información sobre esas prácticas. Y lo que estamos haciendo ahora es ver cómo en esa práctica que la ponemos en análisis están atravesando cuestiones que tienen que ver con lo sociohistórico-cultural. Piensen acá en qué cuestiones nosotros estamos, o desde dónde podemos hablar esta dimensión, básicamente el contexto que nos está atravesando. Fíjense un elemento sumamente importante, desde lo institucional y organizacional, otro componente que, teniendo en cuenta las diferencias de diferencias en cuanto a la formación profesional de las instituciones a las que ustedes fueron acercándose, seguramente va a haber diferencias también en estas distintas miradas. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo si yo me planteo la observación en una institución de humanidades, por ejemplo, que en una de las ciencias de la salud o en una de la ingeniería o la arquitectura. Son distintos espacios que me están también, lo institucional, están atravesando. Ustedes ya están terminando grupos e instituciones y pudieron o pueden identificar cómo eso institucional, ese estilo institucional, esa cultura institucional está atravesando la práctica. Y no solo lo institucional, sino lo organizacional. ¿Qué diferencias hay o qué cuestiones se diferencian en cada una de las organizaciones en las que estamos inmersos? Por ahí nosotros conocemos algunas más que otras, pero de alguna forma o de algún modo el encuadre que le da la organización también está inserto o se está atravesando en esa práctica, en esa aula. Y no como dejamos para este lugar, pero como la importancia que tiene los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son, digamos, el núcleo de lo que es nuestra práctica docente. Y desde donde nosotros nos planteamos esa práctica, cómo pienso que enseño o qué concepciones de enseñanza sustento, cómo pienso que el otro aprende, qué concepciones de aprendizaje sustento. Y esas cuestiones van inmersas o van atravesándose también en esa práctica. En este sentido, recuperamos lo que ya habíamos visto. Todo lo que estamos viendo ahora es todo lo que ya nosotros vimos en todo este proceso. La idea de esto es hacer una
recuperación, síntesis de todo el proceso que estuvimos realizando, ¿sí? Si alguna de ustedes, chicas, o cualquier aporte que quieran hacer, me interrumpen nomás sin ningún problema, ¿sí? Ok, Moni. Entonces, nos decía Marta Souto, nos dice, nos seguirá diciendo, desde los textos que leímos, que se entiende al acto pedagógico como la unidad que contiene las relaciones y elementos esenciales del hecho educativo. En esta pequeña frase, pequeña gran frase, fíjense todo el contenido que tiene. Quiere decir que es la unidad mínima en la que yo puedo plantear o analizar esa situación. Entonces, yo planteo que en sí misma esa unidad tiene relaciones que pueden ser interpersonales, pueden ser con la institución, puede ser con lo organizacional, relaciones y los elementos esenciales del hecho educativo, lo grupal, lo curricular, lo didáctico, lo subjetivo, o sea, todos los componentes que nosotros estuvimos trabajando. Todo esto es lo que puedo pensarlo como un acto pedagógico. Fíjense lo complejo, y ahí está la idea que me gustaría que quede, lo complejo que es el acto pedagógico. Va mucho más allá de poder pensar solo en enseñar o en aprender. Significa en sí mismo todos estos componentes, y por eso es una cuestión dinámica y que no es solo una tríada, como veníamos trabajando, sino cómo se va complejizando esa tríada entre enseñanza, estudiante y contenido, y cómo se va complejizando con todos estos otros componentes. Es decir, que a esa tríada nosotros le ponemos movimiento. ¿Y por qué le ponemos movimiento? Porque está atravesado por todos estos elementos que también son esenciales al momento de plantear ese acto educativo. Por eso lo define de ese modo el acto pedagógico. ¿Y qué cuestiones implica? Fíjense, no sé si se alcanza a leer, espero que sí. A ver cómo... ¿Se alcanza a leer ahí o no? Sí, Moni, ¿Sí? se lee. Sí, profe. Bien, entonces, es un encuentro, una relación que se da en un espacio y a un tiempo. Relaciones, espacio y tiempo, fíjense cómo pueden ser cambiantes. Nosotros vimos ahora que ese espacio y ese tiempo está en función de una dimensión que nos atravesó desde el año pasado y que tiene que ver con el contexto. Pero asimismo, ese encuentro y esa relación se van dando a través de otros medios, insisto, otros espacios, otros tipos de espacios, otros tiempos, pero se da ese encuentro y esa relación. Surge en un contexto sociocultural, en un tiempo histórico-social y con tiempos personales. Creo que acá la sola definición de esta cuestión ya nos hace pensar cómo, más allá de la instancia que podríamos haber vivido en el 2019, se vivió en el 2020, se está viviendo ahora, y cómo estas cuestiones están teniendo como algún tipo de incidencia en ese acto pedagógico. Le dieron una mirada diferente, pero sigue siendo un acto pedagógico. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones que estamos viendo. Es una realidad concreta y es un escenario imaginario. Acuérdense siempre que esta idea del acto pedagógico como una puesta en escena, como un escenario en el que juegan roles los actores, con determinadas funciones y con determinados atributos en cada uno de los casos y con determinados recursos, eso es el acto pedagógico. Siempre es una escena, es una puesta en escena. Todo lo que estamos haciendo en este contexto y en un contexto presencial, siempre es una puesta en escena. Es concreto, pero no es cualquier situación, no es cualquier escenario. No es un escenario de amigos, por ejemplo, no es un escenario familiar. Recuerden lo que hablábamos el otro día. Es un escenario que se arma específicamente para esto con actores
que tienen determinados roles y funciones específicamente para poder llevar adelante ese acto pedagógico. Y esa acción entre el que aprende y el que enseña, y surge en torno a la función del saber. ¿Qué quiero decir esto? Que acá es donde se visualiza esa tríada que nosotros siempre trabajamos en la didáctica, en el sentido de hay una acción de alguien que aprende, una acción de alguien que enseña, y en función de un saber. Ahora, ¿cómo se va movilizando esa tríada? Es lo que todo esto otro nos da. ¿Sí? ¿Y por qué es dinámica? Porque es dinámica y porque es compleja. Es un intercambio para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto, el estudiante, a través de la mediación del otro, del docente. Por eso, esto significa que es una escena, es un escenario. Esto no lo estoy planteando en cualquier contexto, lo estoy planteando en un contexto particular que está armado, que está previsto, que está planificado para que esto se dé, para que un sujeto estudiante se pueda apropiar de ese contenido cultural a través de la mediación de un docente. Fíjense que habla de la mediación, significa que hay también un cambio en la mirada de cuál es el rol del docente. ¿Vamos a atacar? ¿Sí? Esto, por ejemplo, profe, que usted mencionó en la diapositiva anterior, me hace acordar mucho a lo de la triada didáctica, lo que usted nos mandó a leer, lo de configuraciones didácticas, porque a través de las vivencias, por ejemplo, se notaba cómo esos actos se ponían en acción, tanto en el análisis de la clase en general, como en el análisis y la descripción de las estrategias tomadas por los profesores también. Exactamente, sí, así es. A ver, cuando digo así es, ¿qué quiero decir, Pablo? Que estas cuestiones, los autores que estamos trabajando, se van complementando y van complejizando, ¿sí? Por ahí uno toma como el aporte o la mirada de un autor específicamente, pero se va complementando con todos los otros que estamos trabajando. Porque en esto que estamos diciendo acá, vemos cuestiones que tienen que ver con la lectura de Jackson, con la lectura de Rodwell, con la lectura de Lidwin, con la lectura del mismo Postic, con la lectura, por ejemplo, de los autores que trabajan los objetivos, la planificación, los contenidos, ¿sí? O sea, es como complejizar esa idea. Bien, seguimos entonces. Por otro lado, ese acto pedagógico es una interacción, una relación y una articulación. Una interacción entre un sujeto que aprende, puede ser individual o colectivo. Fíjense que nosotros trabajamos de modo individual o de modo grupal, la construcción grupal del conocimiento que estamos nosotros muchas veces trabajando. Entonces, en ese sentido, la cuestión de lo colectivo, de lo social, es sumamente importante. Un sujeto que enseña o un objeto que puede representar a ese sujeto que enseña en función de un tercer elemento que es el contenido. Entra en articulación con lo social, con lo individual, con lo pasado, lo que yo traigo en mi mochila, las cuestiones que tienen que ver con mi propia biografía, con cómo me siento y cómo me represento y cómo me veo ahora, y cómo o para qué estoy haciendo esto, cómo me puedo representar yo a mi futuro, en este caso como un futuro profesional. Con lo conocido, tengo que articular, tengo que partir. Fíjense que nosotros constantemente estamos trabajando cuestiones que ustedes ya revisaron, ya la vieron en didáctica, en psicología, en sociología o en alguna de las otras materias, cuando ya se recuperan algunos saberes o ustedes traen a colación algunas ideas que ya la vieron, con lo desconocido, con lo que podemos estar trabajando en este momento. Con lo pensado, con lo que siento y con lo que actúo. Esto tiene que ver con los procesos de implicación que habíamos hablado la vez pasada, en el encuentro anterior,
y tiene que ver también con lo subjetivo. Entonces, esta cuestión es sumamente importante porque también tiene que ver con esta interacción entre el que aprende, el que enseña y ese contenido. Y a la vez es una relación cognitiva, afectiva y social. Acá están las tres dimensiones que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, cognitiva, afectiva y social. Las tres cuestiones entran en juego. No significa de que todas tienen al mismo momento la misma intensidad y el mismo peso. Va a haber momentos en que una prime sobre la otra, va a haber momentos en que alguna deje lugar a la otra, pero siempre están en ese juego, en esa interacción, ambas, las tres mejor dicho, lo cognitivo, lo afectivo y lo social, en esa relación. Entonces, decimos que el proceso pedagógico es el entrecruzamiento continuo de esos distintos componentes, esto que estamos viendo y diciendo, humanos, materiales, fíjense, los sujetos, los actores, los recursos, con qué cuestiones contamos, el poder, la cuestión del poder, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con estos procesos de autoridad, procesos de juegos de poder, la microfísica del poder al interior del aula, y la complementariedad entre ellos, cómo se va dando estas cuestiones que tienen que ver con estos componentes y cómo se plantean para pensar en un proyecto común. Fíjense que el contexto es sumamente importante en este sentido, el contexto, y cómo ahí van jugando estos tres componentes de la tríada de un modo dinámico, de un modo en el que, insisto en esto, a veces va a tener más peso uno que otro, a veces se van a complementar, a veces uno va a tener más supremacía, pero siempre van a estar en movimiento los tres. Entonces, el acto pedagógico es un acto que está atravesado, y estas son todas las dimensiones que nosotros estuvimos viendo y que ustedes leyeron en el texto de Marta Souto. Todo esto está siempre presente de algún modo, con algún indicio, con algún tipo de intensidad en ese acto pedagógico. Lo sociohistórico-cultural, lo interpersonal a través de lo vincular o lo grupal, lo subjetivo a través de lo que me pasa a mí como sujeto, como persona, lo instrumental que está dado por lo didáctico, cuáles son esas concepciones de enseñanza que tengo, cómo pienso que, cuáles son las concepciones que yo acepto como concepciones de enseñanza, el contenido, la disciplina, o sea, cuál es esa relación también que tengo o se tiene con el saber, tanto el sujeto que enseña como el sujeto que aprende, y cuál es ese contenido, esa disciplina que se está poniendo en juego. Y acá también entra en juego la representación social que tiene ese contenido o esa disciplina. Hay representaciones sociales diversas de acuerdo a las diversas disciplinas con las que nosotros estamos trabajando. ¿Y cuál es la concepción de aprendizaje que se sostiene? Lo curricular, que es sumamente importante porque es el marco desde donde yo parto para poder trabajar lo didáctico, y a la vez lo institucional, organizacional, que es también el marco que le da encuadre a ese trabajo curricular. Y recuerden siempre, ustedes están haciendo currículum, el currículum es un componente en el que prima muchísimo lo hegemónico, en el que el poder está sumamente presente en esa selección que se realiza en el currículum. Cuando voy a conformar un currículum hay cuestiones que están presentes y otras que se dejan de lado porque de acuerdo al poder hegemónico que está en ese momento primando en ese trabajo curricular. A veces uno dice, ¿por qué está esto así? No está esto otro. Bueno, esa es una posible explicación. ¿Qué cuestiones culturales y hegemónicas están presentes al momento de un diseño curricular?
Bien, entonces, si nosotros tenemos que pensar la práctica desde una mirada integradora, la vemos como algo, un objeto complejo que tiene múltiples conexiones y que a la vez es heterogénea. ¿Qué significa esto? Que la misma práctica que hoy pudimos estar observando, nosotros la observamos dentro de 2 meses, desde un tiempo, una semana, y va a ser diferente. Y además no son las mismas las prácticas, por más que estemos en una misma institución, no van a ser del mismo modo las prácticas de un docente que de otro, o de acuerdo a cómo va cambiando un grupo de estudiantes o de otros. Es decir, nosotros podemos plantear una práctica específica al día de hoy, perfecto, pero mañana cambian los sujetos, algunos de los sujetos, cambian algunas de esas condiciones, cambia el contexto y esa práctica va a cambiar. Sí va a seguir siendo compleja, sí va a seguir teniendo múltiples conexiones, pero heterogénea va a ser siempre. Entonces, pensándolo desde ese lugar a la práctica, vemos al aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto en el que pone en juego su propia experiencia y la reflexión sobre esa experiencia. Recuerden estas cuestiones que nosotros decíamos, la importancia de cómo yo me vinculo con el otro, y cuando yo me vinculo, ya sea con el grupo, con el docente, y con el mismo saber, tiene que ver con esa propia experiencia. La propia experiencia que a mí me permite trabajar desde un lugar o de otro el aprendizaje. Y a la vez el aprendizaje es visto como un proceso de conexión de nodos especializados o recursos de información. ¿Qué cuestiones pongo en juego yo para poder trabajar ese aprendizaje? ¿Cuáles son esos núcleos que ya tengo internalizado y que los pongo en acción para poder apropiarme de otros saberes? ¿A qué información yo recurro como sujeto para poder hacer conexión o relación con otros saberes con los que estoy trabajando? Y el rol del enseñante, teniendo en cuenta como facilitador de la construcción de esos conocimientos, puedo pensarlo al enseñante como alguien que me facilita esos procesos de aprendizaje y a la vez alguien que posibilita el acceso al conocimiento. Amplió esas conexiones, regular el propio proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este rol de enseñante siempre va a ser visto como un mediador, como alguien que acompaña, como alguien que facilita. Estos procesos que se ponen en juego desde este lugar de la práctica está visto de esa forma. Entonces, para Chili, que es una autora que también trabaja la diferencia entre práctica docente y práctica pedagógica, en la práctica docente es el trabajo que el docente desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas, institucionales. Fíjense, están todas las dimensiones que venimos trabajando. Adquiere una significación tanto para la sociedad como para el propio docente. Pensemos un poquito en esta primera parte de la definición, qué representación tiene para la sociedad el rol del docente en el momento actual. Y desde ese lugar vamos a ver cómo cuando el docente realiza su práctica docente, está viéndose atravesada por esas representaciones que está teniendo en este contexto particular, que no es la misma que a lo mejor esa representación que tenían del docente hace 20 o 30 años atrás. Y la práctica pedagógica es el proceso que se desarrolla en el contexto del aula, en el que se pone de manifiesto una determinada relación entre el maestro, el conocimiento y el estudiante, centrado en el enseñar y en el aprender. Esto es el aula. Esto es lo todo que hace el docente. Cuando digo esta cuestión tan poco ortodoxa, significa los múltiples roles que desempeña el docente actual. Fíjense, muchas veces el docente es un asistente social, es
Un psicólogo cuando tiene que escuchar, hace las BSD, cuando tiene que escuchar a sus estudiantes. Es un consejero, es alguien que en este contexto no, pero sí hasta antes de la pandemia, es alguien que también trabajaba a lo mejor como en algunas escuelas, incluso como el que le daba, el que le daba de comer, ¿no? El que servía la comida en algunas escuelas con comedores. El docente cumple múltiples funciones en la institución. Entonces, ¿cuál es la representación que está teniendo la sociedad de ese docente? Esto es lo que es la relación en el aula, es lo que el docente tiene que hacer, lo que tiene que hacer como práctica pedagógica, pero como práctica docente va mucho más allá en el sentido también de poder preocuparse por sus estudiantes, por qué vienen o no vienen, por qué falta, por qué no falta, la cuestión administrativa que tiene que hacer el docente en cualquier institución. Todo eso incluye la práctica docente. Por eso Elena Chile hace esta diferencia y es sumamente interesante porque acá es donde nosotros estamos viendo algunas dimensiones, pero en esta práctica docente se ven otras dimensiones que complementan esto que está haciendo el docente en el aula. ¿Y cuál es la que tiene más peso en cada momento? Esa es una cuestión importante para poder trabajarla. Es decir, si yo me ocupo de todas estas cuestiones por ahí que están como conexas a esa práctica pedagógica, qué lugar o qué tiempo le dejo o cuánto tiempo trabajo desde lo pedagógico. Es como un interrogante a modo de reflexión, más que nada. Y por último, Gloria Edelstein dice que las prácticas docentes y de la enseñanza son objeto de estudios significándolas como prácticas sociales, ¿sí? Esto nosotros ya habíamos visto, son prácticas humanas, prácticas sociales, históricamente determinadas. Lo histórico está muy presente en todo el trabajo que estamos haciendo en este trabajo de análisis de la práctica, multidimensionales y situadas. Entonces, resulta clave no solo en el pasaje de la homogeneidad a la diversidad, de la certeza a la incertidumbre, sino por reconocer los múltiples determinantes que están atravesando esa práctica y que impactan sensiblemente en la tarea cotidiana. Es decir, que esto que nosotros pensamos que es como una cuestión repetitiva, reiterativa en nuestra práctica, de algún modo no lo es porque está atravesada por todas estas cuestiones. Y como dice ella, descotidianizar lo cotidiano, es decir, de algún modo tenemos que desnaturalizar ciertas prácticas que estamos realizando, pensándolas desde otro lugar, ¿no? Por ahí reflexionando, por ahí interpelándolas, por ahí desde un posicionamiento crítico, desde un posicionamiento de decir, ¿por qué siempre hacemos esto? No podríamos hacer estas otras cuestiones, pero el posicionamiento es son prácticas sociales que nos determinan un momento histórico en particular, que son multidimensionales, por lo tanto son situadas. Bien, esta es la bibliografía que estamos trabajando, el análisis didáctico de las prácticas, lo que ustedes tienen en el aula, Jackson tienen en el aula, Souto y Rowell también tienen en el aula, como material de lectura. Bien, dejo de compartir, volvemos a la reunión. ¿Comentarios? ¿Aportes? ¿Alguna relación con el trabajo que están realizando en este sentido? ¿Quedaron mudos? O yo me quedé tildada. Bien, a ver. ¿Algo de esto vieron ustedes en los trabajos, en los casos que están elaborando? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, María Sol.
Bueno, creo que debería revisarlo un poquito más detenidamente a los textos, pero me parece interesante trabajar esta cuestión de la práctica docente desde una mirada integral y analizar cómo esto, toda la cuestión que viene atravesando al docente y el aula influyen en las clases que se dan y cómo justamente van demarcando una forma de enseñanza que da el profesor. Creo que justamente en mi clase capaz podría haber, porque nosotras juntas, en mi grupo justamente le preguntamos qué objetivo tiene el docente con sus alumnos a la hora de dar clases. Y creo que a través de esa respuesta que él nos dio podemos ver múltiples atravesamientos de su historia. Perfecto, Sol. Muy bien. Genial. ¿Alguien más que quiera comentar? Hola, profe. Hola, Micaela. ¿Te escuchamos? A mí me gustó, no lo leí en ninguno de los textos hasta ahora, capaz leí mal, pero la diferencia esta entre práctica pedagógica y práctica docente, porque nosotras en nuestro trabajo vemos mucho cómo el profesor se involucra, digamos, y nosotras decimos tipo preocuparse y ocuparse, entonces eso está bueno relacionarlo con lo que sería práctica docente y no tanto pedagógica. No, no es que leíste mal, ese texto no está, lo trajimos nomás como un aporte, ¿sí? Okay. La idea es no cargarlo de texto, eso está en Elena Chile, pero sí podríamos eh, eh, buscar algo para ponerlo como complementario, ¿no? Como para que ustedes, al que le interese, lo puedan leer un poquitito más. ¿Mm? Pero podemos poner como lectura complementaria, no está como lectura obligatoria de la propuesta, pero sí es interesante poder pensar. Se la dejamos. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? ¿Algún comentario? Profe. Sí, Belén, dale. Sí, Dulce. Ah, Belén, te veo como Belén. No, profe, que hable Dulce y después yo sigo. No sabía que Belén tenía la... Dale, No, habla nomás. Dale, Dulce, dale. Ah, bueno. ¿Habla entonces? ¿O Dulce vos? Bueno, no, la verdad que me quedé con lo último que usted está diciendo de esta autora. No lo leí. Elnstein, algo así creo que se llamaba. Edelstein, Edelstein, ese texto sí está en el aula. Está en la parte del análisis de la práctica. Sí. Bueno, me quedé con esto de que hay que desnaturalizar algunas prácticas, porque justamente nosotros con la profesora Etel Medina, ella nos contaba que ella no le ve la riqueza de solamente transmitir conocimiento y que los alumnos memoricen eso, sino también ella lo ve como algo más fructífero, que ellos sepan aplicar el día de mañana. Entonces, la verdad que con lo que usted estuvo explicando, se me ocurrió que se podría relacionar con eso también, de la práctica docente. Bien, Belén. Bien. Dulce. Sí, profe, también a mí me llama mucho la atención esto de cómo la heterogeneidad de las clases, ¿no? Siempre es heterogéneo, porque justamente nos pasó a nosotros en el grupo que el profesor nos dijo que justo ese día que nosotros observamos, él no pudo elaborar o planificar la clase como él quería hacerlo, porque él quería usar unos programas también unos programas que se podían como ver en las videoconferencias y que bueno, que él que no pudo hacerlo y que bueno, que pedía disculpas por eso y que también como tuvieron que rehacerse a partir de un cambio de horario de un parcial. Eso era como que también me llamó mucho la atención porque bueno, él hablaba de esto, ¿no? De cómo también por una situación que a veces pareciera lejana, digamos, X, cómo también redimensiona y transforma la clase, ¿no? Y la planificación y la elaboración de la clase, ¿no? Y también, bueno, me llamaba también la atención de cómo la práctica docente también se va, sobre la misma se va reflexionando y se va analizando la propia práctica para desnaturalizar, porque en la entrevista charlábamos y el profe nos comentaba de que, bueno, que ellos estaban buscando manera de que no sea
que no sea solamente multiple choice las respuestas, aunque bueno, tenían dificultades por la cantidad de alumnos, pero buscaban otras maneras, incluso para que no sea promocional y no tanto desemboque mucho al final de la evaluación final de la cátedra. Entonces, como también ellos se van reevaluando, ¿no? Desde su práctica docente. Eso que estás diciendo, Dulce, es muy interesante porque forma parte del proceso de reflexión que uno realiza sobre su propia práctica, ¿no? Que esto que estás diciendo que les comentaba al profesor. Entonces, ¿cómo? Por un lado, hay dos cuestiones ahí en tu intervención. Por un lado, ¿cómo? Muchas veces lo organizacional, lo que tiene que ver con esa dimensión de cómo se dan las cuestiones al interior de una institución, no pensando lo institucional desde la mirada psicoanalítica, sino pensándolo más desde la organización, cómo me cambian determinadas cuestiones, como vos decís, el cambio de una fecha de un parcial, o el tener que dar lugar a otro profesor, o cambiar una hora, o alguna de esos componentes, me va cambiando, e incluso tengo que revisar y reformular mi propia planificación, como vos lo señalas. Y por otro lado, esta otra cuestión que estás mencionando, que decía el profesor que ustedes entrevistaron, cómo a partir de determinadas cuestiones que se pueden dar en sucesivos de trabajos de distintos años, cómo yo puedo ir reflexionando sobre esa práctica y cómo puedo ir revisitando esa práctica y viendo qué cuestiones tengo que trabajarlas, ¿no? No quiero decir qué puedo reformular, ¿sí? Porque a veces uno puede pensar, sí, pero eso no está mal o está bien. Es diferente. Y yo las tengo que reformular en función de esa reflexión que estoy realizando sobre esa práctica. Que ahora ustedes están realizando ese trabajo sobre una práctica de un otro, insisto con esto, no me voy a cansar de decirlo, pero cómo después, el año que viene, voy a trabajar sobre mi propia práctica. Y en ese sentido, bueno, creo que todos pasamos por esa situación y lo seguimos pasando, porque no significa de que solo lo vas a hacer en el proceso de formación. En el proceso profesional es cuando uno más énfasis tiene que poner a esa reflexión sobre la práctica. Poder plantear cuestiones que tiene que revisar, que puede reajustar, que las mismas condiciones del contexto te van llevando a plantearla desde un modo diferente, ¿sí? Las dudas sobre el trabajo, y eso lo vemos ahora después, Aneley, ¿sí? Ahora trabajamos esa cuestión. Bien, ¿alguien más que quiera comentar sobre esto que estuvimos viendo? ¿No? Interesante hasta ahora todos los aportes que estuvieron trabajando, así que agradecemos. Bien, vayamos entonces a la cuestión del trabajo. A ver, por un lado, voy a empezar por lo último que dijiste, Anelén. Habíamos entendido que era solo con los que, con todos los autores. A ver, el texto dice, la consigna dice, los lineamientos dice trabajar todos los autores. Sí, trabajar todos los autores en la medida de lo posible. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? De acuerdo al contenido que ustedes tienen, no podemos aceptar que solo se dediquen a trabajar la dimensión didáctica. O sea, sí o sí, primero y principal, tienen que trabajar todas las dimensiones, ¿sí? Todas las dimensiones que estuvimos trabajando. Desde lo didáctico, desde lo psicosocial, desde lo psicoanalítico, desde la dimensión de la práctica. Ahora, que yo pueda pensar en todos los autores, y hay autores que los voy a trabajar o me van a permitir a mí hacer un tipo de interpretación y otros no. El hecho de que nosotros hayamos dicho que es solo con los que se encontraba en relación, sí, obviamente, ahí es donde digo, no puedo forzar, por ejemplo,
algún tipo de concepto o de idea que no esté presente en el texto. Pero sí es necesario que ustedes hagan el esfuerzo de encontrar todas las dimensiones de trabajo, porque no se olviden que este es un trabajo final, que es un trabajo integrador, y que es un trabajo que a varios de ustedes le da la posibilidad o les podría dar la posibilidad de acreditar la materia. Por lo tanto, ese es el trabajo que ustedes tienen con el que tienen que cerrar. No significa obligar al texto a hacer decir cualquier cosa o obligar a un tipo de relación, pero sí hacer el esfuerzo de análisis y de interpretación del caso, de la situación que tienen, para poder hacer la lectura desde todas las dimensiones y de la mayor cantidad de autores posibles que ustedes logren encontrar o identificar. Hay en algunos casos algún tipo de contenido que quizás no les dé para demasiado. Bueno, eso nos hace pensar y nos va a hacer reflexionar que el contenido en la recuperación de información, tanto de observación como de entrevista, es valioso, tiene que ser valioso y tiene que ser pensado desde ese lugar. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo, si a veces no logré determinado contenido, obviamente que después me va a faltar algo para poder hacer ese cruzamiento. Y ahí es donde el proceso de reflexión mío como, como autor de ese trabajo o al grupo nos va a hacer pensar por qué nos está faltando eso, ¿no? Y ahí es un proceso también que podrían ustedes recuperarlo en el trabajo individual. Es una cuestión que ustedes lo podrían recuperar, por ejemplo, en el trabajo individual. Y paso al tema de las fechas. La fecha, desde el inicio le dijimos, era el viernes 18. Al viernes 18 está prevista la tarea, pero nosotros lo habilitamos como fuera de tiempo hasta el lunes 21. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, los que entreguen al viernes 18, ustedes van a ver que entregaron en el tiempo previsto. Van a poder subir igual el trabajo hasta el lunes 21, ¿sí? Pero les va a figurar en el estado de la tarea entregado fuera de término. Pero lo van a poder subir. Entonces, profe, Sí, justamente les estaba por consultar, porque yo había escuchado eso la vez pasada y a mí me había surgido una duda porque en la hoja de ruta decía que era hasta el 22, 23, hasta el 18 este viernes. Y en la, digamos, en la otra hoja de guía decía que era hasta el 22, 23, pero la segunda parte de la evaluación, digamos. A ver, ahí es que entonces... Ahí te aclaro, sí. Ariana, sí. Hasta nosotros tenemos, si ustedes leen la hoja de ruta, esta presentación final tiene dos partes. Una parte escrita, digámoslo así, en archivo Word, pónganlo con ese nombre, que tiene un momento grupal y un momento individual. Me voy a poner de ejemplo a nuestro equipo. Nosotros con el equipo de Didáctica 2, con Erika, Dayana, Verónica, Nalí y Belén, y Mónica entregan un trabajo escrito, grupal. Hicieron sobre un análisis, en formato Word. Pero ese trabajo tiene esa primera parte grupal y posteriormente tiene 6 hojas, páginas, que tienen que ver con nuestros trabajos individuales. Entonces, por decir cualquier cosa, tiene 6 páginas del grupal más 6 páginas de cada uno de los individuales. ¿Sí? Entonces yo el archivo que voy a subir, termino y después les doy la palabra. El archivo que voy a subir va a constar de 12 páginas, 6 del grupal y 6 hojas cada uno de los individuales. Ahora, esa es la parte que subo la producción escrita.
Para el 22 y el 23, que es lo que yo había aclarado en el encuentro anterior, vamos a tener la instancia de defensa oral de ese trabajo escrito. Y para esa instancia de defensa oral hay una consigna que es la que se señala abajo, que es la elaboración del meme, a través de un meme. Eso lo hacemos el 22 y el 23. Pusimos 2 días y por eso habíamos aclarado en el encuentro anterior, le habíamos dicho que necesitamos 2 días porque ustedes son muchos grupos y no podríamos en un solo día, sería sumamente cansador plantear esta cuestión en un solo día. Como todo el grupo que estuvo en el encuentro anterior nos confirmó de que ustedes ya no tienen más grupos de instituciones, por eso dejamos ambos días a las 16:30 horas. Para que no se haga tan tarde. ¿Está? Profe, Sí. eso, todo eso comprendí yo. Mi tema era, o sea, mi problemática surgió de que entonces tenemos posibilidades de entregar hasta el lunes. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la mediodía, la tarde o la noche? Estimativamente, para saber. Se congeló. Sí, sí. Porque el tema sería así, digamos, con lo que estamos ahí, está Eri también, sería que hasta el 18 es la fecha prevista, hasta las 23 y más, digamos, lo que está habilitado en el aula. El que entregue después ya ingresaría como un trabajo fuera de término. Ese sería como el punto para que nos dé margen a la lectura si al día siguiente van a realizar ya la defensa oral. Hay que pensar en eso, primero hay que leer el trabajo para hacer la devolución, retroalimentación y demás, para el día siguiente que ustedes van a hacer la defensa oral. Pero digamos, no es lo mismo entregar el viernes que entregar el lunes, en palabras como de utilidad. Claro, eso justamente. ¿Y qué implicaría, digamos, no poder promocionar si se entrega el lunes, por ejemplo, o fuera del viernes, sábado, domingo, lunes? Profe, yo le explico la situación, si bien venimos... Ariana, vamos por partes, vamos a contestarle a una, así vamos cerrando, si no nos vamos a ir confundiendo con los comentarios. Primero que nada, Lara, implica que, o sea, sí o sí, de igual manera tienen que entregar para o regularizar o promocionar la asignatura, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que entregar y el esfuerzo que nosotros le estamos pidiendo a ustedes es por una cuestión de lo que implica la promoción de una asignatura, ¿sí? Es un trabajo integrador en el que justamente Moni le estaba comentando de que este proceso de evaluación que fuimos haciendo, que fuimos construyendo, desde un posicionamiento procesual, de una evaluación formativa para que todos podamos continuar y ir cerrando, ¿sí? No es una actividad que se encontraron de sorpresa o por ejemplo, como algunos comentarios que nos llegaron de esto de estos mensajes de decir, bueno, profe, porque sobre la hora, la fecha ya la teníamos anticipadamente, ¿sí? Por eso, de a poquito fuimos construyendo y nosotros le íbamos pidiendo que avancen con la lectura. Nuestra intención, Lara, y para todos, no es una instancia en la que se quedan libres ni nada, ¿sí? Le estamos, dependiendo si no entregan, obviamente, eso es, no tenemos insumos. En el marco de la evaluación no tenemos insumos como para hacer un informe de los aprendizajes de ustedes. Si ustedes no entregan, nosotros no tenemos información, ¿sí? Entonces no podemos. Entonces es importante que ustedes puedan entregar, por eso se le dio en ese marco de carga horaria, de fecha. Siempre se pautan que las entregas sean hasta las 23 horas, cosa de que al otro día nosotros podamos tener un changüe como para poder, como decía Vero, para poder leerle, para poder ver cómo fueron construyendo y poder tener información para el día del encuentro, ¿sí?
Veo que están hablando mucho con... Eri, por ahí como una intervención pensando acá en lo que están planteando. Por ahí creo que el punto se trata también, digamos, en lo de la promoción, la calificación y la cuestión esta que tiene que ver más con el lado de la evaluación y el tipo de aprobación, digamos, de la materia. Tenemos toda una discusión ahí que es para que la tengan después en evaluación. Pero, aparte de eso, por ahí creo que lo importante es ver esto. Sí, la guía se habilitó ayer con las lecturas de la parte práctica, pero ya todas las instancias anteriores y esta cuestión de que había que hacer las 3 líneas de interpretación y demás de todas las otras dimensiones, las venimos trabajando creo que hace un mes, más o menos, desde la instancia en la que ustedes están haciendo su trabajo de campo. O sea, por eso nosotros creo que varias veces lo dijimos como que ir trabajando semana a semana no es igual que intentar hacer las cosas en 3 días. Por ahí se entiende, ¿no?, que hay otras asignaturas y otras cuestiones, pero también que consideren que es importante, y creo que eso se aclaró ya desde el inicio, la profe Moni, y bueno, todas lo dijimos mucho, no es igual una promoción, una aprobación por promoción, que una promoción por ser regular, pensando también en ser justos en general. Se podría ver, digamos, no sé, no sabría si decirlo en general quién aprueba y quién no aprueba, porque hay que ver también el proceso en particular. No todos hicieron el mismo proceso durante todo el cursado del cuatrimestre. Disculpen, pero el internet estaba muy inestable y me sacó de la reunión. Bueno, Moni, estamos hablando, acá también había algunos comentarios en el chat sobre este tema de que hay algunos cursantes, bueno, están chateando, en realidad sería bueno que también se desmuteen para conocer la voz, por ejemplo, de Anelé, y que están planteando que tienen otros exámenes, que tienen, obviamente, nosotros estábamos hablando del tema de, y creo que en varias oportunidades lo charlamos, el tema de las decisiones, ¿sí?, de tomar decisiones. Entonces, estaría bueno que ustedes puedan pensarse como docentes en las decisiones acerca de las prioridades, el tipo de profundización que fueron dando. No sé si recuerdan, muchas veces hicimos hasta una pausa y estuvimos pensando en estas cuestiones. Nosotros desde el inicio entendimos y fuimos muy justos en el EIP, fuimos muy justos en esto de posicionarnos en una evaluación formativa para acompañar todo el proceso. Fuimos muy justos pensando que ustedes están cursando grupos, que están cursando antropología, que están cursando, incluso algunos están haciendo materias de otros años para poder avanzar. Entendemos, y desde esa justicia de ser justos, fuimos posicionándonos en un tipo de evaluación procesual. Por eso nosotros fuimos construyendo un paso a paso con ustedes. Y como le decía Vero hoy, nosotros venimos trabajando con estas líneas interpretativas, estuvimos trabajando, o sea, un paso a paso. No es que se desayunaron hoy con un examen sumativo final de resultado que queremos ver que hasta dónde llegaron, ¿sí? Fue una construcción. Entonces, piénsenlo desde ese lugar. No es una cuestión que creo que ya lo charlamos en varias oportunidades, el tema de las decisiones que uno toma como docente, desde la responsabilidad con su formación, y que también habla de cómo nosotros vamos a actuar cuando seamos profesionales con un título en mano, ¿sí? Entonces, desde ese posicionamiento está bueno que tomemos la posta en qué queremos en este trayecto, en esta cursada, ¿sí? Siempre tratamos desde la sinceridad, del intercambio, poder pensarnos desde ese lugar, lo charlamos, extendemos los plazos, fuimos muy, o sea, no entiendo por qué este planteo de que se desayuna en el parcial, se desayuna en este proceso integrador, si desde el inicio planteamos este paso a paso. ¿Sí, Moni? Sí, disculpen, pero voy a hacer unas preguntas porque al sacarme de la reunión también me eliminó el chat que estaba.
Y en principio quisiera saber, Ariana, ¿con qué coincide? ¿Cuál es el planteamiento que le hace decir a Ariana? Sí, ¿Sí? yo planteaba mi situación más que nada porque yo, a diferencia de mis compañeros, bueno, yo me atrasé en materias y todos estábamos en diferentes materias, pero en la misma circunstancia. No sé si me explico en ese sentido. A lo que iba es que ayer llegó el mensaje y bueno, con mi grupo, como la mayoría de mis compañeros eran con otras materias, otras lecturas, y es interesante. O sea, yo sé que dieron clase y lo vinimos desarrollando, pero es sentarse y hacer e interpretar, porque si bien dimos la teoría, pero es ir relacionando y bueno, la profundización. Sin ir más, lo que yo preguntaba era que si nos daba el plazo hasta el lunes, pero porque entiendo es hasta el viernes, como que impactó un poco el viernes 18, porque hay que sentarse y formular y coordinar y hacer la interpretación. Sí, en ese sentido. Pero bien. Hasta el viernes y el 22 y el 23 se hace la segunda parte, porque como que hay conflicto de ser el lunes. Pero no, entiendo, o sea, no sé cuál es, a ver, el conflicto no entiendo bien, porque el lunes pasado, ¿no? El lunes 14, nosotros ya señalamos a los que estaban en ese encuentro que la fecha iba a ser una entrega el viernes, que iba a ser la fecha de entrega el viernes, y el lunes iban a tener tiempo hasta el lunes 21 para poder cerrar. Acá sí veo, porque eso sí apareció justo cuando yo ingresé, Ana Clara dice si afecta a la promoción la entrega del viernes o el lunes. No, no afecta a la promoción. La cuestión es que tienen que entregarlo, ¿sí? Tienen que entregarlo como máximo al lunes. Fuera del lunes sí afectaría, pero hasta el lunes no. En principio también ustedes tienen que entender que nosotros para poder escucharlos el martes y el miércoles tenemos que tener al menos una idea de lo que ustedes están poniendo, aunque sea una lectura más rápida, por decirlo de algún modo, de lo que ustedes escribieron para poder escucharlos el martes y el miércoles, ¿sí? De igual modo, después hacemos una lectura más profunda para poder hacerle la devolución, pero mínimo tenemos que tener idea de qué autores tomaron, qué cuestiones centrales ustedes trabajaron, qué dimensiones identificaron, qué cuestiones reconocen en su proceso, y esas cuestiones sí o sí mínimamente nos tiene que, al menos a los grupos que exponen el martes, y tenemos que tener algo para poder escuchar sobre alguna base lo que ustedes van a trabajar martes y miércoles. Por otro lado, estuvimos recibiendo algunos mensajes. La bibliografía hace bastante tiempo que está subida en el aula, ¿sí? Hace como 3 días que desde que ustedes salieron a terreno, que nosotros les dijimos que la bibliografía tenía que ir a la par del trabajo de campo. Entonces, por un lado era la lectura, por otro lado era el trabajo de campo. Fuimos dándoles a medida que nosotros íbamos trabajando los temas, pero fuimos habilitando incluso varias carpetas, que tampoco es mucha bibliografía, pero fuimos habilitándoles varias carpetas antes de desarrollar los temas. O sea, ustedes tenían ya acceso a varias cuestiones antes. De hecho, en varios de los encuentros sincrónicos, muchos de ustedes participaron dando cuenta de que habían leído alguno de esos textos. Y la otra cuestión, que es lo último que escuché que estaba diciéndole Erika cuando volví al encuentro, es esto, de que nosotros estamos proponiendo, los propusimos desde el inicio, le propusimos un dictado promocional. El que no alcanzaba la promoción no pierde el dictado, pierde la promoción, pero queda como estudiante regular. De hecho, hay varios de ustedes que están siguiendo, algunos al menos, que se comunicaron con nosotros, están siguiendo igual, a pesar de no estar en las condiciones ni para regularizar ni para promocionar,
siguen igual, no hay ningún problema y nosotros los vamos a considerar. La cuestión es, consideramos, digo, al momento del examen final. La cuestión es, insisto y retomo lo que había dicho Eric, de que hay cuestiones que tienen que ver con las decisiones que uno toma, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Entregar después del viernes, ¿tiene alguna? No, termino de decir, María Sol, el viernes o el lunes es la entrega, viernes 18 o lunes 21. No es una cuestión de prórroga. Lo que nosotros dijimos es, hay grupos que sabemos cómo vienen trabajando y estamos seguras de que lo van a poder presentar el viernes. Por el proceso que viene llevando, que son grupos que estamos trabajando muy codo a codo con ellos. Y que sabemos y que estamos casi convencidos de que lo pueden llegar a presentar el viernes. Hay otros grupos también, por conocerlos y porque también venimos trabajando con algunas dificultades, que quizás no lleguen al viernes, lo presentan el lunes. Justamente por eso es que nosotros pusimos 2 instancias de presentación. Solo que en la tarea va a aparecer el 18 como una primera entrega, aquellos que pueden, y para el 21 los que no pueden. Sí, Macarena, levantaste la mano. Te escuchamos. Buenas. ¿Qué tal? Mi única pregunta, porque en realidad tengo que acomodar mis horarios laborales, es cómo van a seleccionar quienes rinden martes y miércoles, porque, bueno, puse más arriba que yo trabajo martes y, o sea, mis francos son los miércoles en realidad, por eso puedo estar hoy acá. Como para acomodar justamente con eso, con mis horarios de franco. Bien. En todo caso, Macarena, lo que podés hacer es que tu grupo esté si el grupo tuyo con el que vos estás trabajando puede estar martes y miércoles, que esté martes y miércoles, pero que no señale, que no recuerde que el grupo tuyo, digamos, ponga en cuestión su tarea el miércoles recién. Entonces, de tu grupo solo vos estarías ausente el martes, considerando esta cuestión laboral, que es pertinente, y el miércoles pone tu grupo. Pero es importante que estén, por un lado, por empatía y solidaridad con los compañeros, porque a nadie nos gusta estar hablando solos, que estemos presentes ambos días. Y por otro lado, porque además también nos va permitiendo esa construcción social de la que estamos hablando. Escuchar al otro nos va permitiendo esa construcción social del conocimiento. Por lo tanto, desde ese lugar es importante. Ante casos muy particulares, como el de Macarena, que expone en una cuestión laboral que es atendible, se hace esta cuestión y no hay ningún problema. Bien. ¿Algún otro comentario o alguna cuestión que haya quedado en el chat y que no la pude leer? Profe. Clara, yo pregunté anteriormente que empecé todo este problema, ¿por qué tenemos que presentar un meme o si podemos presentar otra imagen o algo que explique mejor nuestro trabajo? O si el meme tenemos que hacerlo nosotros también. La idea es que sea un meme, porque, a ver, nosotros ponemos un poco en juego la creatividad de ustedes. Esto es una defensa oral, pero una defensa oral con ciertas características más creativas, ¿sí? Sí, claro, yo por ejemplo el meme lo entiendo como algo gracioso, digamos. Y por ahí, no sé, el trabajo no me parece gracioso. No sé, pienso. Bueno, depende del punto de vista, pero a ver, vos podés darle un tinte de risa a determinadas cuestiones. O sea, si ustedes trabajaron ya en psicología, ustedes saben lo que decía Freud, que detrás de cada chiste también hay una carga psicológica, ¿no? O sea, yo puedo plantear incluso desde la risa alguna cuestión seria. Como de hecho muchas cosas en el contexto actual, hay muchísimos memes que trabajan desde el chiste temas muy serios. Entonces, el meme lo pueden crear ustedes o lo pueden tomar de algún lado. Si lo crean, mayor creatividad aún. Y ustedes ponen, entonces, en esa creación, qué cuestiones ustedes consideran.
de algún modo también el meme es una especie de capacidad de síntesis de todo lo trabajado, ¿no? Bueno, profe, veremos qué sale de todo Seguro seguro que va a salir algo bueno. Y quería decirte, cuando dijiste antes de que empiece todo este problema, no, yo no lo veo como un problema, lo veo No, como como la discusión que se No, generó, no, está bien, está porque bien. yo también consulté anteriormente por eso, profe. Yo creo que es un intercambio que es necesario, porque además nos posibilita ver qué piensa el otro, qué pensamos nosotros y estar haciendo acuerdo. O sea, ¿qué quiero decir? No es una cuestión que pueda ser tomada como un problema, sino como exponer cada uno sus posturas y sus argumentos, ¿no? Sí, profe, yo también había preguntado si afectaba el tema de la promoción o si era prórroga, no era prórroga, entregar después del viernes. No. Así que no hay problema con eso. Vuelvo a preguntar si dudas. No es prórroga, son 2 posibilidades de presentación nada más, ¿sí? Y tenemos que poner fechas ahora porque se termina el cuatrimestre también, entonces es necesario que podamos cerrar. Incluso el lunes pasado yo lo había dicho, a pesar de que el lunes es un día feriado, bueno, igual uno lo pone como para poder subir hasta última hora el trabajo. Es más, lo pusimos hasta las 23:59, o sea que tienen todo el lunes para poder subirlo, ¿no? Bien, profe, gracias. Ahí ya me aclararon las 2 dudas que tenía. Y la otra también creo que preguntó mi compañera Neley, era el tema de los textos, de los autores. Si no hay relación, no hay que forzarlo entonces. No, a ver. Las dimensiones sí tienen que estar todas, pero por ahí nos pasaba a nosotros, le paso a contar el problema, a ver. Nos pasa a nosotros que por ahí había autores de diferentes dimensiones que no le encontrábamos como una relación tan explícita, digamos, y por ahí puede ser que haya implícita, pero nosotros queremos hacer todo lo posible poder entregar el viernes, pero si queremos hacer como un mejor análisis, tenemos que entregar después. Entonces, la pregunta iba por ahí, sí o sí tenemos que ocupar todos los autores de una dimensión o podemos tomar como los más importantes o lo que nosotros encontramos una relación estrecha, por ejemplo. No, fíjense que cuando nosotros trabajamos las dimensiones, nosotros estamos dando distintas voces, ¿no? Nosotros trabajamos desde la complejidad y la multireferencialidad. ¿Qué significa esto? Y multidimensionalidad. Es decir, en una dimensión hay varias referencias teóricas. Por ahí hay una referencia teórica que me permite dar luz a eso que está sucediendo más que otras. Pero sí es importante trabajar todas las dimensiones porque si no, el análisis que yo realizo sobre ese objeto de estudio, que sería el material empírico que ustedes tienen, va a quedar como con un aspecto no considerado. Entonces, es como que yo te hago un ejemplo muy simple, ¿no? Pueda mirar un auto, por ejemplo, solo del frente y no me doy cuenta que atrás está chocado, ¿sí? Entonces yo digo, qué hermoso auto, está espectacular, pero es que hasta la mitad del auto está perfecto. Ahora, yo me voy atrás, está todo rayado, ¿me explico? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo, esas serían como pensar en las distintas dimensiones. Ahora, dentro de cada una de esas dimensiones, nosotros trabajamos varios referentes teóricos, varias ideas. No todas las ideas me van a dar o me van a servir como herramientas teóricas. Y ahí yo tengo que hacer esa selección de ver qué herramienta teórica me permite a mí hacer el mejor análisis interpretativo de esa situación. Porque también esa selección significa de que yo lo leí, no significa de que yo fui y tomé cualquier cosa en cualquier lado. Significa de que yo leí los textos, mínimamente tengo una idea de cada uno de los textos y sé de qué hablan cada uno y por qué yo estoy eligiendo, no sé, configuración didáctica en lugar de la cotidianidad de Rowell, por ejemplo. Porque a mí me sirve más, en el buen sentido de servir, como herramienta teórica para hacer interpretación de ese texto, este autor y no este otro. Claro, sí, profe, nosotros habíamos alcanzado a leer la mayoría de los textos, hasta los últimos que subieron,
Así que a esa iba mi pregunta, porque algunos notábamos que tenían más relación con lo que hicimos en nuestro trabajo de campo que otros. Y después cuando fuimos a la consigna, decía todos los autores, y ahí después mencionaban las dimensiones que ya veníamos trabajando. Entonces ahí nos entró una confusión de decir, ¿cómo vamos a ocupar todos si por ahí no hay que forzar relaciones, digamos? No, sí, está bien. Cuando ponemos todos los autores también es porque a todos los autores tenemos que echar mano. Ahora, después vemos a ver qué cuestión me sirve más en una dimensión que en otra. Y quizás hay situaciones, a ver, hay algunos casos muy ricos de acuerdo a lo que fuimos trabajando en los encuentros anteriores y que, digamos, realmente puedo hacer una lectura de todos los autores. Hay algunos casos como muy potentes, digo, ¿no? Ya sea por la situación del aula, del encuentro sincrónico, por la entrevista, porque el entrevistado era mucho más, podía expresar más cuestiones, que a mí me sirven un montón de cosas, pero hay en otros casos que no tanto. Entonces, bueno, eso es lo que tengo, y con eso trabajo. Profe, y otra cosa, los registros que le había preguntado la vez pasada y también la entrevista es grabada, eso tenemos que anexar, ¿no es cierto? Va claro, como van todos como anexos. Exacto. Si ustedes ven que el archivo se les convierte como muy pesado, pueden armar otro archivo como anexo, directamente solo de anexos, y lo suben aparte. Está configurado como para que les permita subir varios archivos, entonces... creo que también se puede subir uno solo, completo, digamos. También se puede subir uno solo completo o en dos partes, por un lado el trabajo y por el otro lado los anexos. Bueno, profe, eso todas mis consultas hasta ahora. Bien, ¿alguien más? Bueno, creo... Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo sería la instancia oral, la instancia de defensa? Es que ustedes puedan. Por el hecho de que, disculpe, en el programa habla acerca de un Ateneo, ¿vio? Por eso. Claro, lo que pasa es que el Ateneo lo cambiamos por esta instancia. El Ateneo iba a ser mucho más largo y no nos da el tiempo material. Son decisiones que tuvimos que tomar en el camino de acuerdo a las circunstancias con las que contamos. Entonces, en esta circunstancia nos parece que el primero y principal, la elaboración o la selección del meme, cualquiera de las dos formas que ustedes elijan, ya nos habla bastante de por qué ustedes lo trabajaron. Segundo, cuando ustedes explicitan los fundamentos, los argumentos de por qué eso y cómo eso representa lo que ustedes plantearon, y eso es lo que tienen que decir. Y ahí está la habilidad de ustedes que también ponen en juego otra competencia, que es la capacidad de síntesis y la capacidad de oratoria que van a tener como grupo para poder plantear esa cuestión. Fíjense la cantidad de procesos que se ponen en juego en una actividad que pareciera tan simple como pensar en un meme, elegir un meme o crear un meme y poder explicarlo por qué eso representa lo que nosotros, y qué representa del trabajo que hicimos. Y cómo veo el aula en este momento en ese sentido. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Y vamos a controlar los tiempos, ¿sí? Porque si no, va a ser muy tedioso. El tiempo está puesto en función de la cantidad que somos y también por respeto a que, y digamos, pensando en la cuestión pedagógica de que hay determinado momento en que la atención ya no es posible sostener. Por lo tanto, tenemos que cortar. Muchísimas gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, de nuevo yo. Claro. ¿Cómo se hace la primera parte del trabajo, la descripción? ¿Cómo tenemos que empezar o a qué nos tenemos que poner ahí, digamos? Ahí ustedes pueden, es descripción, es una descripción. Como toda descripción, ustedes van a contar qué institución es, qué materia es, qué hicieron, cómo lo hicieron y qué cuestiones se pusieron ahí, qué observaron, en síntesis, qué observaron y qué les dijeron los
mejor dicho, en este caso el docente o la docente con la que trabajaron. Entonces, esa contrastación entre lo que ustedes observaron en el sincrónico y qué cuestiones como más relevantes ustedes identificaron en la entrevista, les permite armar el caso. Esto es lo que me dijeron. Es como contar la película. Cuento la película y la película forma parte entre el diálogo que hay entre ustedes y el entrevistado o entrevistada y la escena, que es lo que ustedes vivieron, que puede ser tanto el aula virtual como el sincrónico. En esa cuestión entran en juego las dos. Ese sería el caso de ustedes. Y después ustedes dicen, lo que está sucediendo ahí es tal y tal cuestión. O podría estar sucediendo, no está. Podría estar sucediendo tal y tal cuestión. Y ahí nombramos las líneas interpretativas. Exactamente. Y abajo desarrollamos esas líneas. Claro, pueden ir nombrándolas y desarrollándolas, o pueden nombrarlas y después las desarrollan. Las líneas interpretativas pueden ser como subtítulos del trabajo también. Esa es una opción también, o sea, eso ya va de acuerdo a la creatividad de cada uno, de cada grupo, digamos. Era la primera parte nomás, profe, entonces es describir lo que hicimos, qué pasó. Es descripción. Claro, y bueno, ahí nombramos las líneas y en el siguiente punto empezamos a desarrollar. Exacto. Y con respecto, profe, al último punto, a la parte individual, ¿es parecido como a la autoevaluación? Es parecida a la autoevaluación, pero intentando profundizar un poquito más. Bueno, e incluir los autores. Y en ese caso, al incluir los autores, obviamente no van a ser todos, sino con los que tengamos más algunos, ahí sí, alguno que a ustedes les parezca. Y la extensión máxima es una carilla. Ese sí es una carilla. Ah, está. Bien, profe. Ahora sí. La capacidad de síntesis la van a tener que poner en juego en todo momento. Sí. Bien. ¿Alguna otra cuestión que quieran mencionar? O recuperar, o tomar, lo que fuese. Si no, los liberamos. Y ahora ya en el transcurso de la tarde subimos la clase del lunes y la de hoy, y las dos presentaciones, para que les queden como... Y alguien que le interese a Chile nos dice y le subimos, porque no queremos confundirlos en que sí o sí tenga que ser leído ese texto. Entonces, al que le interese a Chile, nos dice y le mandamos el texto, en forma particular. Creo que era Ariana, si no me equivoco, era Ariana la que mencionó hoy, no estoy segura. Pero alguien había dicho, pero bueno, que nos pida, por favor. ¿Sí? Bueno, estamos entonces, nos vemos el martes a las 16:30, siempre con este enlace. ¿Está? Bueno, gracias por estar. Nos vemos, trabajen. Cualquier cosa nos encuentran, nos consultan. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.